Y estamos en Radio Universidad de la República en este especial referente al mes de la tolerancia. Hoy día contamos con la presencia de Sergio Chacón, psicólogo de la Universidad, magíster en Psicología Social de la Universidad Pontificia Universidad Católica de Chile, docente de las Universidades Autónomas y Universidad Católica de Temuco. Sergio ha tenido una amplia experiencia en todo lo que dice relación con personas vulnerables, personas que sufren, a través de su trabajo en la Fundación CREDO, en la Fundación Paréntesis y actualmente en la Fundación Mujer Levántate. Por otro lado tenemos a Mauricio González, académico de la Universidad de La Serena, psicólogo de Universidad de la República, con un doctorado en la Universidad de Chile, quien se ha dedicado por 20-25 años a la docencia universitaria y ha ejercido cargos en el ámbito de la administración de su escuela y facultad en la misma universidad. La pregunta que nos plantea este conversatorio al cual los hemos invitado parte señalando en cuál es, de alguna manera, el concepto y la vigencia que la tolerancia tiene hoy en esta realidad compleja, en esta realidad múltiple. Los invitamos entonces a escuchar esta conversación sostenida en el marco del mes de la tolerancia. Yendo a la pregunta que tú hacías, mira, la idea de tolerancia, así como en general, entendiéndola como la capacidad, ¿cierto?, de aceptar o de alguna manera convivir con personas que piensan diferente, ¿no?, que tienen creencias diferentes, que tienen actitudes diferentes y que también tienen costumbres diferentes, sin generar alguna acción de rechazo, de animosidad o de agresión hacia esas personas que tienen y piensan diferente. Yo creo que es un tema que está permanentemente vigente y es clave para quienes de alguna manera nos importa y nos interesa dejar un mundo un poquito mejor del cual, al cual llegamos, ¿no? O hacer una contribución para mejorar un poco la calidad de vida de las personas, ¿no? Y creo sí que el concepto de tolerancia, tal como está concebido históricamente, se refiere a aspectos que son de tipo religioso y político, ¿no? Tiene un sentido justamente en la propuesta de una sociedad relacionada con valores y con un modo de vida laico, y donde las relaciones entre las personas se basen en valores y en principios generales, en primer plano, y en segundo plano, dejar estas diferencias en cuanto a las creencias. Y que se pueda coexistir en base a unas reglas del juego que sean iguales para todos. Ahora, en ese contexto histórico, si pensamos lo que está pasando ahora como movimientos sociales, por ejemplo, y como de alguna manera la deconstrucción de los discursos con los cuales se establece cierta hegemonía de poder de algunos grupos sobre otros, estamos hablando del movimiento feminista o del movimiento social genérico en Chile, o por los derechos de las minorías sexuales, o por los derechos, por ejemplo, de minorías étnicas. Y no sé, muchas veces se llaman minorías y ni siquiera son minorías en términos numéricos, ¿no? Que tiene que ver con el poder. Yo creo que ahí es cuando aparece de nuevo la importancia de, de preguntarnos, ¿no? ¿Por qué en algunas partes de la población surge, ya sea a nivel de racismo, a nivel de clasismo, simplemente a nivel de rechazo, ¿cierto?, a poder querer por lo menos entender, escuchar o aceptar que existen personas que tienen formas de vida, que tienen creencias, que tienen identidades que son diferentes y que son tan valiosas y tan legítimas como las que puede tener uno. Yo creo que, respondiendo a tu pregunta, sigue siendo tan importante como antes, pero que yo creo que trasciende ya el plano de lo puramente religioso o de lo puramente político.
dejo eso como una idea, como para conversarla o para discutirla. ¿Mm? Sí. Gracias, Mauricio. Sergio. Sí, bueno, estoy de acuerdo con Mauricio y a partir de tu pregunta yo diría que no solo es posible hablar de tolerancia desde la psicología, sino que hoy particularmente es imprescindible hablar de tolerancia. Desde la psicología, desde las ciencias sociales en general, desde todos los ámbitos. ¿Y por qué? Justamente por algunas de las cosas que planteaba Mauricio en el sentido de la relevancia que ha cobrado hoy la visibilidad de la convivencia con la diversidad absoluta. Entonces, es la diversidad, es la diferencia la que hace emerger la cuestión de la tolerancia. En un escenario homogéneo, digamos, la tolerancia no es tema, pero sí se vuelve un tema cuando emerge la diferencia y entonces hoy día sobre todo hace que sea un tema muy relevante a abordar. Ahora, yo creo que también, como para empezar a hacer un doble clic, digamos, sobre el término y sobre lo que implica, me parece importante comentar que la tolerancia está vinculada con formas que tenemos los seres humanos de contactarnos con la realidad, de vincularnos con otros y de entender la realidad. Está directamente relacionado con las actitudes, obviamente, en sus tres dimensiones: cognitiva, afectiva y también conductual. Está directamente relacionado con los procesos de aprendizaje de la cultura, y entonces, por lo tanto, también tiene una mirada evolutiva, podríamos decir. El desarrollo de la tolerancia desde una perspectiva psicológica está directamente relacionado en los ámbitos de interacción social, y particularmente, y es un tema que a mí es uno de los temas en los que me he especializado, particularmente en los temas de interacción social, cómo se expresa la tolerancia y el reverso de la moneda, ¿no es cierto?, la intolerancia en la forma de prejuicios y conductas discriminatorias. Entonces, ese nivel de complejidad me parece que es interesante darle una vuelta. Y además, también a esta idea de que la tolerancia no es un atributo, un valor y una forma de estar en el mundo y relacionarse con los demás que sea estática. Es dinámico como experiencia de vida integral y además es paradójica porque uno puede ser tolerante e intolerante simultáneamente respecto a distintos temas. Y hay otro elemento paradójico que también me parece importante plantearlo y que ahí lo relaciono ya más desde una perspectiva social y comunitaria, que la tolerancia tiene un límite. Y esa es parte de la paradoja, en el sentido de que para aspirar a un mundo de paz, a un mundo mejor, como decía el Mauricio, hay cosas que no podemos tolerar. Como por ejemplo las violaciones a los derechos humanos y en todas sus formas, ¿no es cierto? Y una serie de otras expresiones sociales que implican el sometimiento y el no respeto a los derechos de desarrollo de las comunidades y de los pueblos. Entonces, ahí ese elemento paradójico que me parece un tema que también es interesante que pudiéramos darle una vuelta. En ese sentido, Mauricio y Sergio, ¿se aprende a ser tolerante? ¿El ser humano es tolerante, así como es colaborativo? ¿Cuál es la posición al respecto? Mauricio, eso y lo que tú quieras abordar, obviamente. Sí. Mira, en las conversaciones con estudiantes cuando hemos debatido este tema, ha aparecido fuertemente un contraargumento al concepto mismo de tolerancia de parte de ellos que me ha parecido súper interesante.
los estudiantes un poco se basan en Maturana cuando habla de la aceptación del otro como un legítimo otro, como valor o como principio fundamental, ¿no? Y ellos contraponen esta idea a la idea de tolerancia, porque dicen, mira, en la tolerancia uno sigue manteniendo su postura, sigue manteniendo su creencia, sigue manteniendo la diferencia con el otro y simplemente hace el ejercicio del esfuerzo por tolerarlo, ¿no? Es como los vecinos están metiendo ruido al lado y yo lo tolero, me molesta, me muerdo los dientes, lo tolero nomás, ¿cierto? Pero no hay un esfuerzo mayor por buscar un puente, una conexión, ¿no? Un vínculo, ¿no? Un acercamiento. ¿No? Es como la tolerancia, dicen ellos, es como que da la idea de que hay grupos separados que se soportan mutuamente, pero no hay un mayor intento por conocer al otro, por comunicarse, por acercarse al otro. La idea de aceptación del otro como un legítimo otro podría ser en ese sentido más interesante, porque no solo invita a tolerar y aceptar las costumbres diferentes del otro, sino que invita a conocerlo. A conocerlo y a hacerlo de alguna parte de la comunidad, de la fraternidad. Solo cuando tú conoces al otro, un poco en la dimensión más afectiva, ¿cierto? También se liman un poco y tú comprendes un poco muchas de sus propias creencias, actitudes y costumbres, ¿no? Y lo reconoces como un legítimo otro. Eso es un tema que me ha parecido tremendamente interesante también de abordar. Yo sé que los conceptos tampoco son rígidos y que los conceptos un poco se nutren de las experiencias y para muchos a lo mejor el concepto de tolerancia implica la aceptación del otro, ¿no? Para otras personas no. Pero yo creo que es interesante este contrapunto y este debate para abrir un poco esta idea de tolerancia hacia el encuentro más humano, ¿cierto? Más profundo con el otro. Lo segundo, yo creo que hay un tema ahí con la separación entre, y un poco tomando lo que decía Sergio, ¿no? Con la separación entre lo que puede ser tolerar ideas, creencias, hay cosas que están en la mente de las personas, pero que no necesariamente significan praxis, y lo otro ya es tolerar costumbres, ¿no? Dentro de esas, ¿cierto? Hay ciertas prácticas y costumbres que están reñidas con aspectos que por lo menos la humanidad ha podido consensuar desde el punto de vista ético o moral, por último, ¿cierto? Como mínimos, ¿no? Como mínimos morales que deberíamos nosotros acordar, consensuar para tener una vida donde se respeten los derechos humanos, la dignidad básica, esencial de cada persona. Y el límite entonces para tolerar o no estaría un poco, no arbitrariamente, en el sentido de que yo decido dónde está el límite de lo que tolero o no tolero, sino que están en los consensos, ¿cierto? Que podemos dialogar como comunidades respecto de cuáles son las reglas del juego que nos vamos a dar para decir qué cosas son aceptables y qué cosas no son aceptables para cuidar, ¿cierto?, esta armonía de la comunidad. Hay otro tema ahí en la psicología misma, ¿no? De lo difícil que muchas veces es. Esto es un tema, yo digo de la psicología, pero no es algo que tenga un respaldo empírico, es algo que yo creo, ¿no? Que yo hipotetizo. Hay mecanismos que de aprendizaje ontogenético, ¿cierto? De socialización, hay mecanismos que nos hacen ir desarrollando una identidad, ¿cierto? Como parte de nuestro propio desarrollo psicológico, desarrollo moral. Esos mecanismos, inevitablemente nosotros necesitamos sentir la pertenencia a un grupo, a los valores de ese grupo, nos identificamos con un grupo. Y también vamos a sustentar nuestra autoestima muchas veces en aspectos comparativos. Y es súper difícil poder a veces no establecer estas comparaciones o estos contrastes. Y si no hay una formación desde muy pequeño, intencionada, ¿cierto? De apertura, de invitación a conocer al otro, entonces va a ocurrir como este proceso de formateo, entre comillas, ¿no? Natural en que nos vamos a formar en una burbuja y vamos a creer que todo lo que nosotros experimentamos es lo correcto, es lo normal, es lo valioso, y todo lo demás no lo es. Yo siempre me acuerdo de
las discusiones que tenía con mi mamá cuando ella me enseñó a cocinar la cazuela de una manera y después yo la cocinaba de otra y me decía, no, así está mal, ¿no? Tiene que ser de esa manera, porque siempre se había hecho de esa manera, ¿no? Era interesante, lo pongo como anécdota, ¿no? De que pueden haber muchas maneras de hacer lo mismo, pero cuando uno está siempre, se cría en un contexto donde siempre se hace así, le cuesta destrabar eso y ver que las cosas pueden ser iguales si se hacen de maneras diferentes. Pero eso se logra con experiencia. O sea, cuando tú tienes la posibilidad de conocer a los otros, a las costumbres de los otros, si no, es lo que está pasando en Chile un poco con la segregación, ¿no? Con los guetos que se forman y las personas se crían dentro de una burbuja y creen que todo es el reflejo de eso, Tomás, ¿no? Y todo lo que no calza con esas formas o con esas costumbres, entonces se rechaza como algo malo. Así que eso, la invitación básicamente es a tomar, a investigar este tema más a fondo y a tratar de que lo que se sabe y lo que se averigüe, se investigue, se pueda transformar también en políticas públicas. Por eso yo creo que es la gran debilidad de la psicología, ¿no? De cómo transformamos y de cómo influimos en la sociedad, no solo a nivel de propuestas eh, a partir de papers, sino que en el fondo es cómo llegamos a, a promover políticas públicas que propendan a esto, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cómo podríamos hacer que los colegios en Chile no sean segregados, ¿no? Que los colegios sean absolutamente integrados? Que eso podría ser un elemento súper clave para poder avanzar en esto. Lo dejo ahí, ¿eh? Para no consumir todo el tiempo. ¿Mm? Sergio, Sí, quisiera retomar parte de tu pregunta en el sentido si se puede aprender a ser tolerante. Absolutamente sí, se puede aprender a ser tolerante y se puede aprender a ser intolerante también. Y se puede desaprender. Uno de los procesos principales a través de los cuales ese aprendizaje se produce es lo que describía Mauricio, ¿no es cierto?, que en términos de las ciencias sociales se llama el proceso de enculturación, ¿no es cierto?, a través del cual los adultos les vamos inculcando, digamos, a los más pequeños cómo se ve el mundo y cómo se interpreta el mundo. Y en ese proceso de enculturación es el vehículo a través del cual nosotros vamos promoviendo o no estas formas tolerantes de mirar el mundo y de vincularse con los demás. Entonces, absolutamente. Y entonces ahí lo traigo a la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene como adultos respecto de quienes están a su cargo, los que tenemos hijos, los que participamos en procesos de educación. Yo creo que ahí hay una responsabilidad importante. Y lo otro, Mauricio hablaba de esto del acercarse, del conocer, del estar con el otro, ¿no es cierto? No me acuerdo bien el término que usó. Y ahí hay un tema. Sí, la aceptación y el estar, el conocer, ¿no es cierto? Ya hace rato en nuestra disciplina está claro y aceptado que una de las formas principales a través de las cuales uno puede abordar el tema de los prejuicios es justamente a través del contacto. Y entonces, eso yo creo que es un desafío en nuestra sociedad hoy día. Imagínate hoy día en términos de lo que estamos viendo como restricciones sanitarias, ¿no es cierto? La posibilidad de encontrarse disminuye ampliamente. Pero más allá de eso, yo creo que, y a propósito del tema de las políticas públicas, cualquier esfuerzo que signifique, por ejemplo, cuando estamos hablando de el vínculo y la participación integrada con personas de otras nacionalidades, de razas diversas, de pertenencia, que se identifican con las disidencias sexuales y todo eso, cualquier iniciativa que implique actividades de integración, de encuentro, siempre van a ser apuestas que van a estar regando esa plantita de la convivencia en paz y de la tolerancia. yo les quería hacer una mención a algo, bueno, nos llama la atención
el estado en que se encuentran de alguna manera las relaciones hoy día a nivel más político, de división social, mucho se habla de polarización, de distanciamiento en términos de las posiciones, de las miradas. Surgen visiones de grupos bastante extremistas desde la perspectiva de sus pensamientos. Y esto ha englobado posiciones presidenciales como en Estados Unidos, como en Brasil, u otras donde hay mensajes diversos. ¿Hasta qué punto el equilibrio emocional, la afectación de este plano, del emocional, de, de las formas de vida, nos vuelve o nos hace expresarnos menos tolerantes? Un poco lo que decía Mauricio, lo que decía Sergio, en términos de que, bueno, para poder aprender la tolerancia hay que experimentar el conocimiento del otro, ¿cierto? Hay que, los adultos tendremos que mediar para que los niños puedan ir conociendo diferentes realidades, pero llama la atención hoy día de que los adultos y los jóvenes tienden más bien a refugiarse, no todos, pero aquellos más notorios, en posiciones menos tolerantes, ya sea en causas que aparecen públicamente como nobles o en causas que pueden ser de un origen aparentemente positivo, pero que a la larga se expresan bastante odio en relación a la diferencia. ¿Cómo ven eso en relación a la salud mental de la sociedad y de las personas? No sé si quieres partir, Sergio, tú ahora, como para no monopolizar. Para no... Sí. Mira, Albert Ellis en los 90 él planteaba que parte de las tareas que teníamos como seres humanos para aspirar a una mejor calidad de vida, planteaba una serie de cosas, y una de las cosas que planteaba él era que teníamos que aspirar a ser tolerantes. Y entonces él lo asociaba directamente con el tema de la salud mental y con el bienestar subjetivo de cada uno de nosotros. Entonces, desde esa mirada, claro, efectivamente hay una relación. Hay otra dimensión también que tiene que ver con que para poder practicar la tolerancia, yo digo practicar la tolerancia más que ser tolerante, porque para mí, finalmente, la tolerancia se juega en la interacción con los demás. Entonces, ahí es donde se ve, donde realmente se expresa y produce efectos positivos o negativos y todo lo que está entre medio. Y entonces, desde esa perspectiva, ¿no es cierto? Yo te diría que la salud mental, al menos desde una perspectiva cognitiva, digamos, también tiene una relación en el sentido de que si, por ejemplo, tu forma de contactarte con el mundo está mediado por distorsiones cognitivas que te hacen ver el mundo solamente en blanco y negro, por ejemplo, seguramente esa condición en términos de salud mental y subjetividad y forma de contactarte te va a jugar en contra al momento de querer comportarte en forma tolerante. Ahora, si lo vemos desde una perspectiva más comunitaria, más social en términos amplios, yo te diría que, y relacionándolo con la salud mental, me parece que, no quiero que se malentienda lo que voy a decir porque puede sonar polémico, yo te podría decir que la intolerancia podría ser un signo de buena salud mental. Y déjame explicarte lo que te voy a decir. Salud mental desde una perspectiva comunitaria. Una comunidad que ha estado permanentemente excluida, que ha estado permanentemente sometida a la segregación, a la violencia y a una serie de condiciones que afectan su calidad de vida en forma integral, y esa comunidad que se organiza y decide organizadamente no tolerar más su situación y hacer algo para que las cosas cambien y hacer algo con aquellas condiciones y situaciones que consideran que son injustas, que son inapropiadas, que vulneran sus derechos, para mí eso es un signo de una buena salud mental, desde la intolerancia. Por eso decía al principio que la tolerancia tiene límites.
y hay cosas que no se pueden tolerar, ¿no? Entonces, esa reflexión haría yo respecto de lo que tú planteas, Andrés. ¿Mauricio? Sí, sí, sin duda. Aquí la pregunta que tú haces es bastante compleja de responder porque tiene muchas capas o aristas. De la salud mental en sí es un fenómeno que no solo involucra los aspectos individuales, psicológicos, digamos, ¿no? Afectivos, sino que también involucra al conjunto de la sociedad. Las políticas públicas afectan la salud mental, ¿no? La cultura, las formas de relaciones que tenemos afectan la salud mental. Y las formas de relaciones me refiero yo en términos de relaciones comunitarias, entre grupos, entre clases, etc. Y obviamente que la forma en que nos relacionamos con nuestros hijos, con nuestros amigos, eh, con nuestro entorno, también afecta a la salud mental. No es un tema solamente individual, ni una responsabilidad individual. Mira, solamente como haciendo un ejercicio, porque el tema de verdad que siento que es muy complejo, ¿no? Y cualquier cosa que diga puede dar la idea de un reduccionismo o de una visión un poco sesgada. Lo primero, yo creo que es importante que, las personas en particular tenemos necesidades psicológicas, tenemos necesidades que alimentar, así como tenemos sed, tenemos hambre, tenemos que comer, necesitamos, las distintas teorías tienen distintos bajadas de cuáles son esas necesidades, ¿no? La teoría de la autodeterminación, por ejemplo, dice que la necesidad de participación, de relacionarnos, de autonomía. Pero lo claro es que esas motivaciones, o sea, son necesidades, ¿cierto?, que cuando no están satisfechas van a generar malestar, van a generar problemas de salud mental. ¿Y cómo se satisfacen esas necesidades? Se satisfacen con el otro, en comunidad. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, por decirlo así, una circuitería, un andamiaje humano que surge por millones de años de evolución que nos hace ser sociables y que nos hace querer el contacto, la necesidad con el otro. Y por el otro lado tenemos, ¿cierto?, una cultura cada vez más consumista que necesita mover toda una maquinaria, ¿cierto?, de consumo permanente y te crea necesidades, ¿cierto? Y te crea una idea, ¿cierto?, de lo que significa ser una persona exitosa, feliz, que un poco va a contrapelo con lo que somos, ¿cierto?, evolutivamente como seres humanos. No solo te está diciendo que el problema de salud mental es un problema individual y de responsabilidad individual, sino que te dice que para poder alcanzar cierto estándar tienes que tener éxito económico, ciertos estándares de belleza, etcétera, etcétera. Entonces eso aleja tanto la capacidad de las personas para poder nutrirnos, alimentarnos, satisfacer esas necesidades psicológicas, sino que también distorsiona a la comunidad como fuente para satisfacer esas necesidades. No olvidamos que somos, así como necesitamos del otro para satisfacer nuestras necesidades, nosotros somos importantes para el otro también, ¿no? Entonces hay un vínculo permanente, ¿no? Y cuando digo el otro, me refiero no solo al otro cercano, a mi familia, al otro de la comunidad, sino que a la comunidad completa que podemos conformar en los distintos planos en que la misma comunidad está hecha, ¿cierto?, para poder satisfacer estas necesidades de los seres humanos. Dicho esto, viene otro tema que también es re interesante y relevante, el hecho de que los seres humanos estamos siempre en un permanente conflicto entre la certidumbre, entre la seguridad, ¿cierto?, y entre la libertad. ¿Cómo manejamos eso? O cómo las sociedades manejan eso es re interesante, porque muchas veces, y la tendencia ahora ha sido ir cediendo libertad, autonomía, ¿cierto?, en pos de una especie de seguridad, ¿no? Y esas también son estrategias que utilizan los aparatos estatales para poder, de alguna manera, controlar las conductas. Pero cuando entonces nosotros cedemos a autonomía por seguridad, o por una seguridad ficticia, la autonomía es parte de una necesidad básica, por lo tanto siempre nos va a estar faltando algo. Es como ceder a tomar agua, pero no comer, ¿no? Una cosa así, ¿no? Por poner un ejemplo.
Y lo último, también es que se relaciona con lo mismo, en otra capa, es que las personas necesitamos desarrollarnos, pero en ese desarrollarnos psicológicamente, integralmente, necesitamos descubrir quiénes somos. No sabemos quiénes somos. Yo siempre lo pongo como un ejemplo, como si en la sociedad representáramos simbólicamente un animal. Uno es un elefante, otro es un conejo, otro es una tortuga, como representando todas las potencialidades que nosotros tenemos y las que no tenemos. Si yo me crío en una familia donde el padre quiere que el hijo estudie lo que él estudió, ¿no? En la tradición familiar de ser médico o de ser abogado, qué sé yo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Psicólogo. Y la familia tiene una estructura, ¿cierto? Que más o menos determina lo que quiere que el hijo sea. Esto es válido también para la orientación sexual, para todo lo que tú quieras. Eh, Esa persona no va a tener posibilidades de explorarse, de conocer y de llegar a encontrar sus propias potencialidades, su propia identidad, porque va a estar desarrollándose una estructura, un poco lo que decía Sergio recién, ¿cierto? Que lo va a limitar. Y por lo tanto esa persona tampoco va a ser feliz. O sea, desde el punto de vista que no va a tener necesidades de identidad, de autodescubrimiento y desarrollo de sus potencialidades, no va a tener la posibilidad de resolverlo. Lo va a poder resolver recién cuando salga de esa familia. Entonces, en ese sentido, la rigidez que muchas veces se establece con buenas intenciones, ¿no? Los papás quieren que los hijos sean felices, ¿no? Y si a él le fue bien con eso, ¿por qué al hijo no le podría ir bien con eso, ¿no? Por otra parte, también las familias quieren que el resto de la comunidad los acepte, entonces tienen montones de ideas en la cabeza, lo que decía Sergio recién, ¿no? Distorsiones cognitivas que hacen que finalmente prime más esa como vergüenza o esa deseabilidad social en función de lo que esperan para sus hijos. Y de esa manera entonces vamos construyendo formas de vida, formas de relación que son súper restrictivas, ¿ya? Y súper finalmente aniquiladoras de cualquier posibilidad de tener una satisfacción plena e integral de nuestras necesidades y por lo tanto de alcanzar un bienestar y una salud mental. Y cuando eso sistemáticamente en distintas capas, ¿cierto? Y con todas las complejidades que tiene, cuando eso sistemáticamente no se cumple, obviamente que las personas terminan insatisfechas y eso genera un malestar, ¿cierto? Un malestar que llamémoslo sufrimiento, llamémoslo dolor, ¿cierto? Que se puede canalizar o finalmente se canaliza en depresión, ¿cierto? En ansiedad, en estrés. En algunas personas las puede llevar al suicidio. Ahora, insisto, eso es una lectura así como a grandes zancadas de un fenómeno que es bastante complejo. Yo creo que ahora, además, y esto es solo una muestra nomás, no sé si ustedes han visto, pero la preocupación por el efecto que las mismas redes sociales ahora están teniendo sobre el comportamiento, desde el punto de vista de que las redes sociales, si bien son gratuitas, no buscan otro objetivo que influir en nuestro comportamiento de consumo. Y toda vez que buscan influir en nuestro comportamiento de consumo, ¿cierto? Vía algoritmos, lo que hacen en el fondo es generar, reproducir lo que ocurre en la sociedad no virtual, reproducir guetos, personas a que le está llegando información específica sobre ciertas creencias, noticias falsas, etcétera, porque no tienen ningún interés altruista ni proactivo, tienen solamente el interés de que esa persona finalmente termine consumiendo determinados productos. Entonces, eso produce en las personas, sobre todo las personas más jóvenes, eh, una visión sesgada, ¿cierto?, de su entorno, de quienes piensan igual o diferente de él, presenta estas famosas avalanchas de quien aparece como diferente, aparece esta ola de crítica emocional, este linchamiento virtual, ¿cierto?, que a las personas les genera mucha incertidumbre, genera pseudo satisfactores con el link o con el apruebo, ¿cierto? Las personas están pendientes ahí, reforzadas a ver qué dicen los demás de su publicación, y genera, ¿cómo te pudiera decir? Genera lo más importante es la imposibilidad de la persona de ver una realidad más completa, ¿no? La imposibilidad de ver a los otros en su dimensión más humana. Entonces, esta incertidumbre que genera finalmente es bastante nociva para la salud mental. Yo
no es que uno quiera poner o comparar una generación con otras, pero es muy distinto una generación como la nuestra que jugaba a la pelota en la calle, ¿cierto? Con la gente de la población, a una generación que si bien puede tener relaciones virtuales con personas en distintas partes del mundo, pero la relación es muy focalizada o muy limitada, ¿cierto? Y muy artificialmente englobada en temas en común, ¿m? No en la diferencia. No sé si se entiende un poco la idea, pero... No, sí, sí. Sergio, no sé si tienes algún comentario de eso, pero yo quiero hacer una pregunta final, agradeciéndoles la presencia de Sergio Chacón, a Mauricio González, eh, que tiene que ver ya un poco con el quehacer de ustedes. Eh, Cuando uno revisa los modelos educativos, aparece el pensamiento crítico, ¿cierto? El desarrollo de competencias para la globalización, y así podemos sumar una serie de conceptos, la proactividad que están presentes en muchas miradas respecto a lo que tienen que hacer las instituciones. Eh, en este marco de cosas, lo que hemos estado conversando sucintamente, eh, ¿cómo creen ustedes que debe fortalecerse o cuál es el desafío que hay dentro de la docencia de psicólogos, justamente para que esta persona que tiene que provocar, apoyar, promover eh, los procesos de cambio personales, sociales, comunitarios, pueda tener esta visión amplia también, en un esquema donde hoy día tenemos acceso a toda la información? Antes escuchábamos de algunos autores y si teníamos la suerte de llegar a una gran biblioteca podíamos encontrar 3 o 4 libros de ese autor. Hoy día, con solo apretar un botón, podemos estar conectados a toda la bibliografía de ese autor, ya sea porque nos la entrega en nuestras casas de estudio, o ya sea porque los buscadores gratuitos las tienen. Eh, ¿Cómo creen ustedes que entonces, vuelvo a la pregunta, fortalecer, desarrollar, o cuál es el desafío que hay en la formación de los profesionales de esta disciplina respecto a la tolerancia y a estas condiciones del ambiente social? No sé, Mauricio, Sergio. ¿Sergio? Sí, me parece muy interesante el ámbito de reflexión que has planteado y además pertinente a las actividades que hacemos con Mauricio. Yo creo que son varios los frentes que uno pudiera identificar como oportunidades en el desarrollo o en el facilitar el desarrollo de actitudes tolerantes en los colegas que se están formando, en los y las colegas que se están formando como psicólogos o psicólogas. Y si tuviera que mencionar algunas, yo te diría que por un lado está la necesidad de que el proceso de formación no sea un proceso de laboratorio dentro de la esfera de los muros en este caso muros virtuales de la universidad, sino que sea una formación permanentemente vinculada con el medio. Entonces me parece que todas las iniciativas de vinculación con el medio que impliquen en el proceso de formación de los y las colegas, el contacto con otros, con la diversidad, con quienes en otras circunstancias probablemente no tendrían la oportunidad de encontrarse, todo lo que implique ese contacto directo me parece que es una contribución al proceso de tolerancia. Pero no basta el contacto, yo creo que también tiene que haber un proceso reflexivo, tiene que haber un proceso reflexivo guiado y también, y aquí lo quiero ligar con otro desafío, yo creo que también nosotros tenemos como responsabilidad el contribuir a que quienes se están formando como psicólogos y psicólogas vayan instalando en sí mismos esto que Foucault llamaba la tecnología del sí, una de las tecnologías del sí, que es la autoobservación. Yo creo que si ese proceso autorreflexivo no está presente, es difícil estar atento a lo que uno está pensando, sintiendo y haciendo en el marco de lo que puede ser considerado tolerante o no tolerante. Y como tercer punto yo diría que es fundamental que la tolerancia también sea vista desde una perspectiva axiológica
pero vinculada con la praxis como psicólogo y psicóloga en el marco de lineamientos éticos que sean explícitos, claros y que se vayan internalizando a medida que va desarrollándose el proceso de formación. Entonces, yo creo que eso, vinculación con el medio, proceso autorreflexivo y también todo eso en el marco de una claridad ética y deontológica también clara y consistente. Gracias, Sergio. Mauricio. Genial. Yo suscribo todo lo que dice Sergio. Me parece que es parte como esencial. No se puede formar actitudes, digamos, o una actitud tolerante, pero a la vez crítica, porque suscribo totalmente lo que dice Keiko, que la tolerancia tiene límites, ¿no? En una burbuja, en un laboratorio, tiene que ser en contacto con la comunidad. Mira, a mí el tema de la formación de psicólogos es un tema que me ha ocupado durante mucho tiempo de mi trayectoria. Mira, yo creo que las mallas en general, los planes de estudio, no siempre explicitan la formación de actitudes, la formación de habilidades. Yo creo que hay ciertas cosas que se dan por hechas o por sabidas y que no se hacen y no siempre se aprenden. Aprender a dialogar, aprender a conversar, por ejemplo. ¿Ya? Damos por hecho y enseñamos habilidades sociales, pero ¿hay alguna asignatura, algún espacio donde se enseñen habilidades sociales? Aprender a negociar, en el sentido no de intercambiar bienes materiales, sino que de negociar compromisos, cosas así, ¿no? Yo creo que es súper importante darle espacio a ese tipo de talleres en las carreras, porque no podemos asumir que ya las personas vienen con esas capacidades, con esas competencias, sobre todo lo que tiene que ver con diálogo, con interacción. Segundo, yo creo que el tremendo desafío también del acceso a la pluralidad tiene que ver con los profesores que hacen clases. A veces es más fácil organizar una carrera con profesores que piensan y que tienen visiones más o menos afines de la psicología, y todo funciona bastante bien, ¿no? No hay conflicto, todos entienden lo mismo, pero también estamos cayendo en una burbuja, ¿cierto? Desde donde enseñamos la psicología desde una sola mirada, ¿no? Pero es interesante cuando los profesores son de escuelas distintas, disciplinas distintas, políticamente también de ideas distintas, ¿no? Es cuando ahí nos confrontamos nosotros como cuerpo académico con la necesidad, ¿cierto?, de poder trabajar juntos con personas que no piensan iguales a uno, y por otro lado también le mostramos a los alumnos esa diversidad, y ellos pueden palpar cómo es, ¿cierto?, esa diversidad. Y otro tema, entre muchos otros, ¿no?, que también, siguiendo esta lógica que dice Sergio, tenemos que tener claro también dónde están los límites de la intolerancia. Por ejemplo, yo adscribo a la formación de psicólogos científicos, ¿ya?, y que ejerzan la psicología desde la evidencia. Entonces, eso a mí me genera inmediatamente una crisis permanente con colegas, con exalumnos, por ejemplo, respecto a las prácticas psicológicas como las flores de Bach, por ejemplo. Yo defiendo, ¿cierto?, que no tienen evidencia científica y que en el fondo nos hace mal como psicólogos, ¿cierto?, desde el punto de vista ético, ofrecer a las personas prácticas que no tienen validez. Y que si pensamos que puede haber cualquier forma de validez, se explica como placebo o se explica como cualquier otra consecuencia, digamos, pero no por un efecto intencionado del proceso mismo que supuestamente tiene la habilidad curativa. Yo creo que hay que ser firmes con eso, porque surge desde la coherencia desde la cual uno concibe la psicología. Pero también no puedo negar que tengo muchos exalumnos que
se formaron como terapeutas florales y no son malas personas por eso. Pero es un conflicto y es un tema, ¿no? Es un tremendo tema también que se relaciona con cómo formas, ¿cierto? Y con qué nivel de tolerancia se tiene contra prácticas de la psicología que desde una perspectiva o no son suficientemente éticas o no son suficientemente efectivas. Ahora, todo eso se resuelve conversando y consensuando. No hay otra forma de resolver sana que diálogo. Y para eso tenemos que aprender a dialogar como primer requisito. Eso, estimado. Agradecerles, Sergio, Mauricio, no sé si tienen alguna reflexión más. Yo solamente decir que justamente por estos espacios que la universidad se da a través de la radio, son espacios de conversación para ver diferencias, similitudes, experiencias. Yo creo que hemos compartido la idea de que la tolerancia es un principio vigente, que debe articularse en relación a otros conceptos y otras realidades, me parece. Aparentemente, y creo comprenderlo así, la tolerancia se ejerce en la conducta y como tanto por cualquier conducta se es aprendida, tiene efectos y relación con la salud mental, con el equilibrio emocional, y es un tremendo desafío para la formación de los psicólogos, en tanto supone el desarrollo de pensamiento crítico, ¿cierto? La capacidad básica de conversar, de hablar, de escucharse, y que yo comparto con Mauricio. A veces como sociedad entendemos que está acomodado, todos tenemos, pareciera ser que todos escuchamos al otro, ¿ah? Y somos flexibles y receptivos respecto al otro o a las otras cosas. Y la verdad es que eso cada día se hace más difícil y tal como dice Sergio, hay que tomar conciencia de eso para enfrentar los desafíos que nos impone toda la experiencia. Estamos en la mitad de la vida, los tres, ¿ah? Porque somos más o menos coetáneos en relación a generación, y también a uno se le plantean ahí ciertas certidumbres que hay que compartir con nuevos colegas, con alumnos, ¿cierto? Con estudiantes, con nuevas realidades. Así que agradecerle a Mauricio, a Sergio este tiempo, eh, todo el cariño de la universidad, todo el cariño de su compañero que está trabajando aquí en vinculación con el medio y toda la colaboración que podamos darle en su trabajo. Agradecerles también la disposición de tocar un tema que a veces parece un poco alejado de nuestras prácticas, pero yo creo que hemos dado buena cuenta de él en estos 50 minutos de conversación. Así que muchas gracias, Sergio. Los dejo con la última palabra. Si quieren dar algún mensaje, algún saludo. No, yo solamente agradecerte, Andrés, por la invitación y por la entretenida conversa a la que nos invitaste, reiterar el cariño fraternal hacia ti y hacia Mauricio después de tantos años. Solo aclarar que esta idea de la paradoja respecto de la tolerancia, ¿no es cierto?, no son ideas mías, sino que eso ya lo dijo Popper en el 45. Así es que si alguien quiere profundizar en eso, para que no se me acuse de andar plagiando autores, digamos, si alguien quiere profundizar, que lo puede hacer ahí. Y solamente cerrar con una idea a propósito de la formación que me parece que es importante plantearla, es que también hay que considerar en la formación la práctica transdisciplinaria permanente, ¿sí? El mundo no empieza ni se acaba con los psicólogos, muy por el contrario, y entonces parte de las cosas que tenemos que aprender es a trabajar con otros también. Eso, muchas gracias y a tu disposición cuando quieras. Muchas gracias, Sergio. Igual, Mauricio, lo mismo, yo quiero agradecerte, Andrés, la invitación, la oportunidad de compartir contigo y con Sergio, la posibilidad de verlo, de sentir el cariño que está ahí presente. Quiero también explicitar mi agradecimiento por la formación recibida en la universidad, ¿cierto? Ha sido siempre algo muy valioso para mí. Y también el hecho de sentir siempre este orgullo, ¿no? También de ver a mis compañeros y compañeras y ver cómo se han ido insertando y ellas están haciendo aportes importantes en los espacios y las comunidades donde ellos trabajan. Entonces,
siempre ha sido para mí un motivo de orgullo y de satisfacción. Y ahora que nos has invitado, que nos hemos podido encontrar, esta conversación ha tenido todo eso, ¿no? Ha tenido un poco de análisis racional, pero también ha tenido mucho afecto, mucho de hacerme abordar, ¿cierto? Por sentimientos muy agradables, con recuerdos, ¿no? De mucha fraternidad. Así que eso, muchas gracias por la invitación y quedo a tu disposición para cuando usted quiera nomás. Muchas gracias, también, Mauricio. ojalá en unos pasos nos podamos juntar a conversar más también fuera de cámara, que sería muy interesante. No, pero súper. Muchas gracias, Sergio, muchas gracias, Mauricio. Esto fue el mes de la tolerancia en Radio Universidad de la República, conversaciones laicas, pluralistas y ojalá tolerantes. Hasta luego. Chao. Chao.